Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste,
damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria
a ti, Señor. Lo harás una vez más. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, digo, yo he vencido al enemigo por la sangre del Cordero. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Ahora sí lo crees, cántalo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, si lo fuerte, libre, libre. Soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo hablaré, con
presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Conmigo! Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré. ¿Cuándo y cómo se termina una relación? Ese es el título de esta enseñanza. Vamos a pasar al punto número 1. Algo que usted y yo debemos entender siempre, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos un guía. Todas las cosas que hay debajo de los cielos, siempre Dios ha tratado de enseñarnos en el mundo espiritual. Por ejemplo, a veces muchos dicen, pero pastor, la Biblia no habla acerca de cómo debe ser un novio, cómo debe ser la novia. No encontramos en la Biblia que habla acerca de eso. Pero sin duda cuando nosotros leemos, vemos a Jesús, la figura de novio. Y el Señor nos muestra a su iglesia como una novia. Entonces nosotros tenemos que aprender qué hace Jesús hacia su iglesia. Y ese es el comportamiento que debe tomar todo novio hacia su novia. ¿Y qué hace la iglesia con respecto a Jesús? Entonces todas las mujeres aprenderán cuál es el deber que debe tener una novia. Porque vemos también al padre muchas veces comportarse sin duda como un padre, como un protector. Y Dios nos muestra cómo debe comportarse un padre. Ahora, en este punto, para desarrollar este tema, vamos a ver cómo Dios termina una relación. Porque la Biblia nos habla que Dios también termina ciertas relaciones con ciertos hombres y ciertas mujeres. Pero para terminar una relación, la palabra del Señor nos muestra algo muy importante. Que Dios nos enseña a nosotros y nos dice, mire, hay faltas que yo te puedo perdonar, pero hay faltas imperdonables. Y esto es algo que primeramente todo hombre y toda mujer debe de enseñarle a su pareja. Debe decirle, mira cariño, yo te quiero enseñar ahora y te voy a decir qué es lo que yo no perdonaría. Y la mujer debería decirle al hombre también, qué es lo que yo no perdonaría. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios con nosotros. Y eso nos dice en 1 de Juan, capítulo 5, verso 16. Mire, aquí el Señor comienza a hablarnos y enseñarnos algo muy importante. Y nos habla acerca de ofensas que Dios perdona, pero de ciertas ofensas que Dios no perdona. Y nos dice, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte, comienza a decir el Señor, por el cual yo no digo que se pida. Dios nos enseña que hay ofensas, porque el pecado, ¿qué es el pecado? Es la transgresión a la ley. La ofensa hacia que tu pareja te podría dar es una transgresión a los votos matrimoniales que Él te dio públicamente en la iglesia. Entonces, el Señor comienza a decir, habla acerca de pecado. El pecado es una ofensa, es una transgresión a los votos matrimoniales. El pecado es como que una persona hiere a otra persona. Entonces el Señor dice, hay ofensas, dice el Señor, el cual yo las voy a perdonar. Dios le piden perdón a Dios y Dios le va a dar vida. Pero hay ofensas, hay pecados que yo digo que no se pida, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a perdonar. Entonces son dos cosas que siempre van a haber en una relación. Lo mismo pasa en los matrimonios. Hay ofensas en los matrimonios que uno puede perdonar, pero hay ofensas en el matrimonio que uno no debe de perdonar. Y eso, sin duda, Dios, tal como lo hace con sus hijos, debemos hacerlo también en nuestro matrimonio. Ahora bien, el Señor nos habla, por ejemplo, de esta ofensa, mire. Y no son muchas ofensas de las que Dios no perdona, son contados las que Dios nos perdona. Pero le voy a mencionar uno, por ejemplo. Vamos al siguiente punto. Dios enseña cuándo Él terminaría la relación con la persona. Y Él aclara muy bien. Tú me haces esto, se termina todo. Señor, pero tú renuevas tu misericordia. No, mi misericordia que yo renuevo cada mañana son para las otras ofensas que puedes tú cometer. Pero hay ofensas que si tú lo cometes, yo no te perdono. Señor, pero tú eres un Dios de gracia. Sí, eso es para otros tipos de pecados, tipo de ofensas, mas no para estas ofensas.
Y nos dice el Señor. Mateo capítulo 12, verso 31. Mire lo que Dios aquí nos habla y nos dice. Por tanto os digo, todo pecado, y ya saben, ¿qué pecado? Es una ofensa, es una agresión. El pecado es la transgresión, ¿no? Y dice, por tanto os digo, toda ofensa, llamémosles así, y blasfemia, será perdonado a los hombres. Vuelve a recalcar el Señor. Hay ofensas, hay blasfemias que yo voy a perdonar. Pero te voy a mostrar algo cual yo nunca te voy a perdonar y se acaba nuestra relación para siempre. Y sigue diciendo, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Entonces Dios comienza a decir las cosas muy claras para sus hijos. De la misma manera, usted como esposo o como esposa debe ser muy claro. Y eso se debe de hablar, se debe de conversar. ¿Cuáles son las ofensas que tú perdonas? ¿Y cuáles son las ofensas que tú no perdonarías? Porque sin duda hay unas ofensas. Y yo les voy a mostrar aquí solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, consideramos aquellas ofensas que de repente se pueden perdonar en el hogar, en un matrimonio. Nos dice, número 1, los celos, ¿no? Los malos hábitos. Número 1, los malos hábitos. Estos malos hábitos son faltas que a veces la mujer dice, oye, pero no está bien. Por ejemplo, ¿no? Tú te bañas, dejas toda la toalla en la cama, dejas todo desordenado, tirado tu ropa por aquí, por allá, y te vas y me dejas así. Ese es un mal hábito que tiene esta persona. Pero es algo que uno lo puede perdonar. Pero perdonar no es pasar por alto los errores. Es hacerle ver que eso es un error que se debe sin duda de corregir. Entonces, pero es algo perdonable. Otra de las cosas que uno puede perdonar, y así hay muchos malos hábitos en el hombre y en la mujer, que pues uno puede perdonar y puede ayudarlo a cambiar, sin duda también, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, los celos. Habíamos hablado. Hay celos sin duda que son naturales en nosotros. Hay personas que son celosas, y habíamos hablado de los celos naturales y los celos amargados, ¿no? Y a veces los celos amargados pues son cuando ya comienzan a tener en exceso el control de tu vida, tratan ya de presionar y tantas otras cosas. Y es algo que tú puedes lidiar con ello y puedes perdonar una escena de celos a tu esposa o a tu esposo. Son faltas perdonables. Pasamos al otro, por ejemplo, el ser un perezoso, que si no tiene trabajo no se esfuerza en buscarlo, tal vez prefiere pasarse la vida viendo televisión en el sofá y cosas como esas. Son ofensas para la esposa porque la esposa tiene ciertas necesidades, los hijos también, y que el esposo no cumpla esa función es una ofensa para ella. Pero esas cosas también uno puede perdonar y puede ayudar a que eso no se repita, puede ayudar a que esas cosas no se vuelvan a cometer. Y eso es algo muy importante que todo hombre y toda mujer sepa, que yo para perdonar una de estas ofensas, y llamémosles así, ¿no? Estas ofensas leves, digamos así, entonces uno puede, para perdonar yo tengo que ver arrepentimiento en ello, ¿no? En la mujer o en el hombre, conversar y todo aquello. Entonces son cosas que uno puede perdonar. Ahora bien, así como ella, hay otras cosas más, hay otros puntos más que usted tal vez considera, bueno, esas cosas podemos conversarlo, podemos arreglarlo y todo aquello. Pero también es importante que se conversen. Mire, hay cosas que yo no te puedo perdonar. Y quiero que lo sepas, quiero que lo conozcas, para que esto tú no lo cometas. Y ese es a veces el gravísimo error que se comete en todo matrimonio. Que no se dicen las cosas que no se deben de hacer y cosas que tú no perdonas. Porque si Dios lo hizo con sus hijos, nosotros debemos hacerlo con nuestra pareja. Ahora, pasamos al siguiente. Cosas que no debes perdonar en una relación de pareja. Y es un consejo. Sin duda usted puede hacerlo. Depende de usted. Usted tiene ese libre albedrío. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se considera que no se debe de perdonar y se debe de acabar la relación es cuando vemos la violencia física, por ejemplo, como número 1, ¿no? El abuso nunca debería tolerarse. Y si no quiere perdonarlo, no deberías hacerlo. Es difícil superar una relación donde hubo violencia física. A pesar del amor y la comodidad, esta es una falta de respeto que pone en peligro tu salud y tu vida también. Es algo que tú no puedes perdonar aquellas cosas. Los golpes, una bofetada, que te dé un puñete, esas cosas no se pueden perdonar. ¿Por qué? Porque eso va en contra de las Santas Escrituras. La Biblia nos enseña que a la mujer hay que tratarlo como vaso frágil. Entonces, si yo la trato como a vaso frágil, ya yo estoy pecando y estoy transgrediendo esa ley. Y por lo tanto, eso es un pecado. Y se considera que la mujer no debería de perdonar. Pero hay mujeres que perdonan. Pero el consejo es, no deberías de hacerlo.
porque es muy peligroso. Ahora, número 2, adicción a las drogas o al alcohol. Si una persona que tal vez tiene este vicio de drogas, tal vez tú le has hablado a solas y no quiere cambiar. Has hablado con tus padres y eso vamos a enseñar cuáles son el proceso para ayudar a cambiar a un hombre o a una mujer también. Entonces, y ves que él siempre llega drogado a casa, llega con mucho alcohol, rompe las cosas, comienza a golpearte, te insulta, te humilla. Consideramos que esas agresiones toda mujer o todo hombre no debe de permitir que haya en el hogar. Y se debe de determinar. Otra de las cosas que nosotros podemos también ver es atentar contra la integridad de un familiar. Imagínense, no creo que alguien de ustedes pueda considerar que ya sea el hombre o la mujer también, que pueda hacer tocamientos indebidos a algún miembro de la familia, ya sea a nuestro hijo, a nuestra hija, ya sea a la cuñada, ya sea a la mamá. Son cosas que se considera que no se debería de perdonar. Si mi esposo un día lo golpea a mi papá, ya sea que estando borracho o en cualquier otra circunstancia, no, eso yo nunca te voy a perdonar. Y eso es correcto porque es parte de tu honra como mujer hacia tus padres. No puedes seguir en una relación con un hombre que golpea a papá y que golpea a tu mamá. Eso sin duda no está bien. Y eso no es correcto y eso es atentar contra la integridad familiar. No estaría tan bien también que de repente tengas tu pareja y tu pareja pueda hacer tocamientos indebidos a tu hijo que has tenido tú con tu otra pareja y él no puede hacer esos tipos de abusos. Y eso no es correcto. Y a esto yo hago un paréntesis. Siempre yo aconsejo a los hermanos, miren, en la vida se pueden cometer faltas espirituales, pero también faltas a las leyes civiles. Y si tu pareja ha cometido una falta a la ley civil, tú deberías denunciarlo como ciudadano. Pero pastor, tú eres cristiano o tú eres una hermana de Cristo, tú vas a la iglesia, ¿cómo vas a denunciar? Tú has cometido una infracción a la ley civil. Has abusado de la menor. Y yo no puedo pasar por alto esto. Yo no puedo ser cómplice de esta acción, porque usted también se puede ir preso por ser cómplice, por callar. Y ahí muchas veces se ataca, pero así eres hermano, pero así eres hermana. Está bien, yo soy hermano, soy hermana. Pero eso no quiere decir que yo deje de ser ciudadano. Yo debo de hacer mi denuncia y punto. Y con esto se termina también nuestra relación. Porque no es correcto pasar por alto estas faltas muy graves. Recuerde, querido hermano, nunca nos creamos más misericordiosos que Dios. Si Dios, siendo un Dios lleno de misericordia, lleno de amor y de gracia, ha puesto faltas imperdonables, pues si para ti todo es perdonable, entonces tú eres más misericordioso que Dios. Y sin duda que eso sería un gravísimo error. Y eso no estaría bien. Como el punto número 4, la infidelidad. Aunque hay personas dispuestas a entender una infidelidad y a tratar de arreglar la relación, hay a veces que entre los engaños son imperdonables cuando el hombre muestra una falta de arrepentimiento aún, especialmente porque demuestran que su alma ya se corrompió. Hay hombres que han sido infieles y muy aparte de ser infiel, él se comporta de una manera soberbia, altiva, orgullosa, no reconoce su falta y todo. Ese hombre ya no debe ser perdonado. Esa mujer ya no se considera que sea perdonada porque ya se corrompió. Algo que a veces debemos entender, que así como una fruta cuando se pudre, ya no se puede hacer nada por ella. Pero cuando la fruta está por un lado que se ha comenzado a podrir, uno puede cortar eso y salva el resto de la fruta. Pero si ya la fruta está podrida, no queda otra más que desecharlo. Así muchas veces es la vida de la persona. Cuando una persona ya está podrida, es aquella que muchas veces comete ciertas faltas en el hogar y encima muestra soberbia y orgullo. Esa persona ya está podrido, se ha corrompido. Y es ahí cuando debes de terminar la relación. Pero si esta persona muestra arrepentimiento, si esta persona muestra un cambio de vida, si esta persona comienza a mostrar ese arrepentimiento confesándote, tal vez comenzando a llorar, a sentirse mal consigo mismo, está en usted de perdonarlo o de no hacerlo. Pero eso Dios le deja ese libre y albedrío de usted. Entonces, para concluir esta parte, es importante que usted demuestre qué cosas usted tal vez puede perdonar y puede ayudarlo a cambiar, y qué cosas usted no puede perdonar.
Si no hay estas dos cosas, usted no puede terminar una relación. Es como cuando le digo a los papás, le dice, papá, pastor, pero mi hijo se porta mal. Tú le has establecido las reglas a tus hijos. Si yo le digo a tu hijo, ¿cuáles son las normas o las reglas que tu padre te ha puesto que tú no debes hacer en casa? Bueno, eso nunca ha pasado. Es que ese es el problema. El problema es cuando no se manifiestan las reglas. La Biblia nos dice que el Señor desde el inicio, Él estableció los mandamientos. No harás esto, no harás aquello, no harás esto. Y si haces, te vendrán estas cosas. Y eso lo dice el libro de Deuteronomio 28. Pero también el Señor dice, si haces esto, si haces aquello, si haces esto, vendrán estas bendiciones sobre ti. Entonces Dios pone las maldiciones y pone las bendiciones. Igual tenemos que hacer nosotros como padre hacia nuestros hijos. Poner cuáles son las cosas que no se deben de hacer. Y cuáles son sus consecuencias. Y cuáles son las cosas que se deben hacer. Y cuáles son las bendiciones que tendrá por parte de ti. Entonces, es importante, querido amigo y hermano, que pongas las reglas con tu pareja, con tu esposa, para que ella tenga conocimiento de aquello. Ahora, bueno, pastor, no podemos hablar más de las cosas que no se deben perdonar, porque si no se deben perdonar, se terminó ahí la relación. ¿Y cómo, pastor, deberíamos hacer las cosas que de repente se deben de perdonar? Cuando yo considero que algo yo lo puedo perdonar, ¿cómo se debe de perdonar? Entonces, miremos al Señor cómo Dios perdona a nosotros. Y eso nos dice aquí en el Señor, en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 15. Ahí nos habla el Señor cómo Él perdona a sus hijos. Y cómo uno también debería de perdonar. Mira lo que dice. Primer paso. Son 3 pasos que el Señor enseña. El primer paso, el Señor nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ya sabemos qué cosa es pecado, ofensas, ¿no? Entonces, por tanto, si tu hermano, si tu pareja te ofende, te daña, transgrede tal vez una ley, una norma que ustedes han puesto en casa, ve y reprende, le dice, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Recuerde, querido hermano y amigo, el Señor nos enseña algo importante, que si alguien comete un error, que es perdonable, vaya y tú conversa con él. Aclárale, hazle ver que esto es un error que no se debe de repetir. Que eso no está bien. Entonces, si él te obedece y cambia, lo hiciste bien. Pero si no, vuelve a cometer el mismo error, entonces ya debes de tomar otra decisión. Ahora, quiero también agregar a este punto. Recuerda que aquí el Señor dice, por tanto, si tu hermano te ofende, peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No está bien que la esposa o el esposo corra a papá, corra a mamá, a decirle, mira, él ha hecho esto, ella ha hecho esto. Eso no está bien cuando se trata del primer paso. Hay que arreglar a solas los problemas de la casa. Cuando comienzan a aflorar los primeros problemas, eso hay que tratar de solucionarlo a solas. Y si se soluciona, se acabó ahí. Ahí se terminó. Y eso es algo muy importante que usted y yo debemos entender. Porque a veces van a haber ciertas ofensas que nos van a herir sin duda. Porque dice, si tu hermano peca, pastor, ¿y cómo peca? Por ejemplo, mi marido, ¿cómo podría ofender o cómo podría pecar contra mí? Eso lo vemos aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Al no acatar o no obedecer esta norma que Dios establece. Dice la Biblia, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El marido tiene que darle honor y tiene que tratarla como a vaso frágil. Mire, y si él no acata esa norma, pues sin duda hay una ofensa, hay un pecado. Si él hace lo contrario, y es cuando usted debe de conversar con él o debe de conversar con ella y hacerle ver que esas cosas no están bien porque te hieren, porque te ofenden. No está bien esas cosas. Y háblale a corazón, yo soy tu esposa, te voy a ayudar, voy a orar por ti. Es ahí cuando la mujer tiene que pelear por su hogar. Es ahí cuando el hombre debe de luchar por su familia. No podemos permitir que mi pareja vuelva a cometer la misma falta. Porque si comete la misma falta, las cosas se van a empeorar. Yo debo de orar, Señor, ayúdalo. Yo debo de ayudarlo con mi comportamiento para que no se empeore. Porque si se empeora va a ser más difícil ayudarlo. Entonces ese es un punto, ¿no? Por eso dice el primer paso, nos dice, si tu hermano peca, reprende estando tú con él a solas. A solas. Ahora, ¿qué pasa si comete la misma falta? ¿Qué pasa si comete el mismo error? Estoy hablando de la misma falta, el mismo error. Es reincidente en una misma falta. ¿Qué es lo que pasa? El Señor te dice, vamos al segundo paso entonces. Mira lo que dice el Señor. Dice,
Mas si no te oyere, dice el Señor, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. Mire, vamos a ver el mundo espiritual y luego lo aplicamos a nuestra familia. En el mundo espiritual dice, tu hermano pecó, ayúdalo a tu hermano, tú y él solas, ora por él, que deseas perdonar el pecado, listo. Si vuelve a cometer la misma falta, ahora toma 2 testigos. Y con los 2 testigos, háblale. Tal vez diciendo, mire, la primera vez lo hiciste y traté de ayudarte. Te dije que eso no está bien. Hablamos, pero has vuelto a cometer la misma falta. Ahora quiero decirte, no es correcto que sigas haciendo eso. Y te lo digo delante de ellos. Eso pasa en el mundo espiritual, eso pasa en la iglesia. Te lo digo a ellos como testigo, que eso no está bien. Uno comienza a decirle. Ese es el segundo paso que Dios hizo. Entonces dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué debo de hacer, pastor, en el caso de mi familia? Esto es algo muy importante. Si en la primera que tú le has hablado a solas, él no te entiende, no quiere corregirse, entonces tú ya no debes hablarle a solas. Debes hablar delante de su papá y de su mamá. ¿Para qué? Para que le puedas decir, mira, caballero, señora o hermana o hermano, con su hijo hemos hablado acerca de un problema que está pasando en nuestra casa. Él ha cometido este error. Yo lo he perdonado y he tratado de ayudarlo. Estoy orando por él y todo. Pero él sigue cometiendo el mismo error. Y esto se lo quiero poner delante de ustedes, para que ustedes sean testigos de las cosas que él está haciendo. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú, si mañana más tarde se termina la relación, entonces tus suegros sabrán que tú lo has querido ayudar. No es que al primer error tú terminaste, sino tú vas a tener la defensa de ellos. Y ellos le van a hablar, hijo, ¿qué pasa? No está bien, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? No es correcto, ¿cuándo vas a cambiar? Ya cambia, mira, ya tienes tu familia, tienes tu esposa, y mira que tu esposa ya te perdonó, lo has vuelto a hacer. Eso no es como, los padres te van a ayudar. Ahora tú le dices a los papás, no por querer complicarle la vida, sino para que tal vez no solamente tú puedas ayudarlo a cambiar, sino ahora también se unen sus padres y le hablen a él y él pueda cambiar. Y hablándole los 3, va a constar toda palabra, dice el Señor. Y ahí esperemos que eso cambie. Ahora, pastor, ¿y qué pasaría si vuelve a cometer lo mismo? Ahora ya las cosas comienzan a empeorarse. Y el Señor toma, obviamente, otras medidas. Y mire cuál es el tercer paso. La tercera medida dice, si no los oyere a ellos, a usted, a sus padres, dilo a la iglesia, dice, mire, si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Quiere decir que a la tercera vez, usted ya lo hizo a solas, ya lo hizo con sus padres, ahora lo va a hacer delante del pastor. Mira, ¿tú quieres que te perdone? Mira, sí, perdóname, que este y que el otro, yo no, ya no lo voy a volver a hacer. Y a veces pasa esa cosa. Ok. La primera vez yo te perdoné a solas. La segunda vez lo hice delante de tus padres. Yo te voy a perdonar, pero esta vez lo voy a hacer delante del pastor. Pero quiero que entiendas, será la última vez. De aquí ya no hay más perdón. Entonces, tráelo ante el pastor. ¿Pastor no quiere venir? No lo perdones. ¿Y por qué ante el pastor? Es que Dios es sabio, hijo. Dios es muy sabio. Porque hace las cosas. Y recuerda, cuando Dios establece algo al inicio, Él no establece mirando el inicio o el presente. Él establece mirando el futuro. Entonces, si Él viene ante el pastor y el pastor le va a hablar, le va a tratar de ayudar, va a enseñarle, le va a dar su apoyo espiritual a través de las oraciones, de la intercesión, para que este hombre pueda cambiar o esta mujer pueda cambiar. Y el pastor le va a hablar de todo aquello. Y si le hablare, usted puede perdonarlo. Y si no, ya usted le, si no, ya vuelve a cometer el mismo error por cuarta vez, se acabó todo. Mira, lo hice a solas. Lo hice con tu papá. A ver si las palabras de tus padres, de tus progenitores, al menos tocaran tu corazón para cambiar. Pero vi que eso no te interesó. Luego lo hice delante del pastor. El pastor te aconsejó, te ayudó, oró por ti, sigue orando por ti, pero tú no pones de tu parte. Y lo has vuelto a hacer. Ahora sí, sí acabó. Cuando nosotros actuamos tal como dice la Escritura, eso, mi hermano, te va a dar paz. Eso te va a dar tranquilidad. ¿Y sabes por qué? Porque si se termina la relación,
usted entenderá, yo lo hice todo. Lo quise ayudar a solas. Lo dije con su papá. Lo hice con el pastor. Luego lo volvió a hacer. Bueno, no quiere cambiar. No me ama a mí. No ama a mis hijos. Entonces, ¿para qué vamos a continuar esta relación? Si lo único que va a traer es daño. Nos va a perjudicar. Es mejor cortar y terminar esta relación. Y si por ahí los hijos más adelante te van a decir, mamá, pero ¿por qué no lo perdonaste a tu papá? Imagínese usted que su padre a usted le diga, mira hijita, o mira hijo, él no fue la primera vez que cometió ese error. Fue la primera, le hablé a solas. Fue la segunda, le hablé con sus papás, para que su papá le hablara, pueda cambiar. No quiso. Fui contra al pastor, tampoco. Volvió a hacer lo mismo. ¿Qué puedo hacer, hijo? Entonces los hijos van a entender, y eso pondrá paz también en ellos. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos hacer. El gravísimo error que a veces siempre he visto en los matrimonios es que la mujer o el esposo perdona a solas. Y eso está bien al inicio. Pero si es reincidente en el mismo error, el perdonar a solas, te voy a confesar algo, lo empeora. Lo empeora. Ya no lo soluciona. Y si lo sigues perdonando a solas, este hombre se va a corromper. Y va a llegar un momento que ya no va a dejar de hacer ese mismo error, o dejar de cometer esa misma falta. Es algo que nosotros debemos siempre de cuidar. Por eso la Biblia lo enseña claramente cómo tanto usted y yo debemos de hacer. Y si lo hacemos como dice su palabra, eso nos va a traer paz. Eso nos va a traer tranquilidad. Ahora, yo perdono a solas para perdonar cuando yo vea arrepentimiento. Ese es otro punto importante. Si no veo arrepentimiento, yo no puedo perdonar. Dios también. Dios no perdona los pecados imperdonables, pero los pecados que son perdonables, Dios los perdona, pero con una causal, que haya arrepentimiento en él. Si no hay arrepentimiento en él, Dios no lo perdona, por más que esos pecados sean perdonables. Lo que menciona las escrituras, ya Dios no lo perdona, y usted tampoco no debería también de hacerlo. ¿Cómo me doy cuenta que está arrepentido? Cuando él lo confiesa, su error. Cuando usted ve en su rostro de arrepentimiento, de congoja, cuando se siente mal, cuando tal vez acepta, no te preocupes, vamos ante el pastor, o conversemos con la hermana tal, sí, yo voy a ir ahora, sí, ahora yo voy a cambiar, no, ahora yo voy a la iglesia, ahora vamos donde el pastor, conversemos, sí, yo necesito ayuda. Cuando usted ve esas cosas, ese hombre merece ser perdonado, esa mujer merece ser perdonada, porque está arrepentida. Y si Dios perdona a una persona que está arrepentida, ¿por qué usted no puede perdonar a una persona que está arrepentida? Debemos de hacerlo, porque Dios también lo hace. Y eso es algo cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, cuando se siente mal, cuando comienza de repente por ahí a golpearse a sí mismo, comienza a hablar, pero ¿por qué he sido tan torpe? Esas características es síntoma de arrepentimiento. Cuando no te quiere ver a la cara y siente vergüenza, esa vergüenza es porque él está arrepentido y él merece ser perdonado. Merece que tú lo perdones. Pero habíamos dicho, perdonar es olvidar. Nunca más vuelvas a hablar del tema. Nunca más vuelvas a decirle, recuerda que tú un día hiciste esto. Nunca. Porque Dios cuando perdona, él olvida, dice. Y nunca más se acuerda de vuestros pecados por amor a sí mismo. Entonces, Dios olvida tus ofensas porque él se ama. Porque usted se imaginaría si Dios mismo tendría en memoria a cada momento las ofensas que tú hiciste, los pecados que cometiste en el mundo, a cada momento lo recordaría. Eso sería un daño para él. ¿Por qué? Porque estaría recordando tus ofensas. Por eso diciendo, no, yo me amo, yo no me daño. Por lo tanto, yo me voy a olvidar estas ofensas. Y yo me lo olvido y nunca más, dice el Señor, los traeré a memoria. Así también debe ser usted. Cuando usted perdona, olvídalo. Y olvídalo, ¿sabes por qué? Porque te amas, por amor a ti mismo. Porque recordar una falta, recordar a alguien que te hirió, alguien que te lastimó, recordar la acción que te trajo ese trauma, ese dolor, esa aflicción, es martirizarte a cada momento. Y eso no es amarse. Es importante que te puedas amar. Ahora, siempre a veces surgen estas preguntas diciendo, pastor, pero la Biblia dice que Jesús perdonó 70 veces 7. Ah, no, sí. Y nos dice aquí la palabra del Señor y vamos a leerla. Mira lo que dice Mateo, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7, le dice. Jesús le dijo, no te digo hasta 7,
sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7 debes de perdonar. Pero pastor, la Biblia ahí dice que solamente debes perdonar hasta la tercera y a la cuarta ya debes de terminar. Entonces, ¿cómo es esto? Es que cuando la Biblia dice que debe perdonar la tercera, hasta la cuarta debe terminar, es cuando se habla de un error mismo. Cuando es reincidente en un mismo error. Pero por ejemplo, el marido, tú le hablaste que ordene su ropa cuando termina de bañarse y lo continúa haciendo. Luego de ahí, por ahí, que hizo otra falta, cometió otro error. Y son errores diferentes, perdonables, que usted considera que se debería de perdonar, a eso se le debe de perdonar. Pero cuando es una misma falta, ya no. Entonces aquí el Señor está hablando para los errores totalmente diferentes al otro. No perdonar 70 veces 7 el mismo error. ¿Por qué? Porque eso sí haría un daño sin duda a la persona y lo vas a corromper a la persona. Y no está bien. Es ahí cuando usted debe de cometió el mismo error. Ya te dije, sepárate. Ahora, pastor, y cuando yo me separo, ya hablé con su papá, con el pastor, y ya nos hemos separado. Ya eso quiere decir, pastor, para siempre. Eso depende de usted. Porque la Biblia habla de una separación. Y nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 7, verso 15, y aquí nos enseña el Señor, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice el Señor. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Tú no estás llamada, amada hermana, a estar siempre recibiendo insultos, recibiendo humillaciones. Dios no te ha llamado a ti para que seas la servidumbre de aquel hombre. Ni Dios ha llamado al hombre para ser la servidumbre de aquella mujer. Es lo que el Señor está diciendo. No está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, Dios, ¿por qué habla de separarse? Dios habla de separarse, hermano mío, porque cuando un hombre y una mujer se separan, Dios muchas veces va a tratar a esa mujer o a ese hombre en su soledad. Lo va a tratar y va a tratar de ahí, de corregir, va a tratar de hablarle. Y eso vemos nosotros en el ejemplo. Y mire, ¿qué es lo que pasa cuando a veces se separan? Y cómo Dios obra en aquel hombre, en aquella mujer que están separados. Dice, Dios usa la soledad para volvernos en sí y valoren a su familia. ¿Dónde nos dice eso? Vamos a ver la historia. ¿Se acuerdan ustedes la historia del hijo pródigo? Hoy vamos a leerlo. Miren lo que dice aquí. Lucas capítulo 15, verso 14 y 15 dice, y cuando todo hubo malgastado, el hijo pródigo se fue de la casa de su papá. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle a este hijo pródigo. Dios comenzó a desampararlo. Dios comenzó a hacerlo pasar por necesidades a este hijo pródigo que estaba lejos de sus padres, lejos de su familia. Mira lo que dice. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, porque Dios es quien provee, Dios es quien enriquece y Dios es quien empobrece. Y mire lo que sigue diciendo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No tuvo trabajo y comenzó a faltarle economía. Y Dios comienza ahí a ajustar. Y comienza a tratar con ese corazón de piedra, corazón lleno de soberbia, de altivez. Comienza Dios a humillarlo. Mire, siguiente verso, 16 y 17. Mire lo que dice. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No había apoyo. Y lo mismo le va a pasar a aquel hombre o a aquella mujer. Cuando comienza a separarse, sin duda, aquel que cometió el error, a ese hombre le va a pasar las mismas cosas. Va a haber necesidad. Muchas personas le van a dar la espalda. A veces no va a tener que comer. Mira lo que sigue diciendo. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice. Y volviendo en sí. Esto es lo maravilloso. Mire esta palabra. Y volviendo en sí. ¿Cómo volviendo en sí? Es que este hijo pródigo, cuando estaba delante de su papá, él estaba todo orgulloso, todo soberbio. Dame lo que a mí me pertenece, me vas a tener que dar. Y aquí me voy, ya yo no quiero saber nada de ti. Y agarró y comenzó a faltarle el respeto, a gritarle y tantas cosas. Agarró su dinero y se fue. Es que este hijo pródigo no estaba en sí. Estaba actuando lleno de su cólera, lleno de su ira, o tal vez endemoniado, porque no estaba en sus cabales. Después que el Señor comenzó a humillarlo, después que el Señor le quitó las provisiones, después que el Señor lo hizo pastear cerdos, mire, hizo ciertas acciones, ciertas cosas, luego después que el Señor permitió que nadie lo apoye, mire, ¿qué sucedió?
sucedió de que él volvió en sí. Volvió nuevamente a la realidad y comenzó a decir, mire, volviendo en sí dijo, comenzó a darse cuenta y ahora comenzó a valorar, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mire, es lo que a veces muchos esposos, muchas parejas, a veces cuando he tratado, me decían, pastor, ahora que he estado separado, no sabes cuánto he extrañado a mi mujer. Y obviamente me hablaban para poder ayudarlo y para que su mujer pueda volver y yo le pueda hablar a su esposa. Pero conversábamos un momento de todo lo que había pasado y tenía que pasar estas cosas. Decía, pastor, la extraño demasiado, me decía. Pasa, pastor, de que a veces mi cuarto ahorita es un desastre donde vivo. Mi cocina, pastor, todo sucio, pastor. Y en la noche me siento solo. Y la verdad, pastor, estoy muy arrepentido. Ayúdame, por favor. La verdad, yo hago lo que sea, pastor. Yo hago lo que sea. Por favor, ayúdame, no quiero perderla. Y ha habido casos donde he podido ayudar a la persona. Pero ha habido casos donde ya no se puede ayudar. Entonces, es ahí que muchas veces Dios va a tratar con ese hombre soberbio o con aquella mujer orgullosa. Dios lo va a tratar. En esa soledad el Señor va a hacer un trato de tal manera que te lo va a entregar sedita. Pero un consejo que siempre le doy a las mujeres es, yo le digo, después que te has separado, si él vuelve a buscarte, no lo perdones. Si él vuelve a tocarte la puerta, no lo perdones. Es un consejo que yo siempre le doy. Si hasta tú no hayas visto un arrepentimiento, si tú has visto un arrepentimiento en él, has visto que ha cambiado, has corroborado que todo eso es cierto y quieres perdonarlo, dile, yo te voy a perdonar. O vamos a conversar delante del pastor, a ver qué cosa dice el pastor. Y ahí se determina toda la situación. Y eso es algo muy importante que usted debe hacer. El error grande que cometen las mujeres es que el esposo muestra cambios. Pero mira, ya está bien, nos vamos a casar, ya está bien, vamos a ir a la iglesia, ya está bien, vamos a conversar con el pastor, pero ya pues me quedo a dormir ahora sí acá en la casa. Se queda a dormir, se acuesta con su mujer y el esposo ya no quiere ir a la iglesia, quiere seguir poniendo sus normas, quiere seguir viviendo como ha estado viviendo antes. ¿Y por qué? Porque cediste. Y eso sin duda no es correcto. Por eso siempre el consejo que doy, hermana, no te acuestes con él hasta que todo se haya aclarado y yo haya corroborado y te haya ayudado también ver a ti si él está arrepentido. Si no está arrepentido, yo digo, mira, hermana, yo veo que no está arrepentido, pero eso está en ti. Entonces ya ella toma la decisión. Y eso es algo importante que nosotros debemos siempre de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es ahí, querido hermano, es ahí cuando la persona comienza a mostrar ese arrepentimiento. Y mire, ¿qué es lo que debe de hacer? Mire, ¿qué es lo que debe hacer? Dice el siguiente texto para terminar. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Él te debe de buscar. No lo busques tú. Déjalo que él te busque. Y le diré, le comienza a confesar, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando el padre vio estas dos cosas, que él vino y confesó su falta, que esa es muestra de arrepentimiento, entonces el papá le abrió los brazos, lo perdonó, hizo un gran banquete y todo aquello. Pero primero tuvo que haber arrepentimiento. Lo mismo también tiene que haber. Si no, mi hermano mío, se acaba todo. Si no, se termina todo. Y terminar todo no quiere decir que bueno, ya todo se perdió, no. Dios lo va a tratar y eso es algo de usted. Y si después de eso ve, bueno, se acabó todo ahí. La pregunta que surge muchas veces dice, pastor, ¿y cuándo yo puedo rehacer mi vida? Tú puedes rehacer tu vida cuando ya esta persona se fue con otra mujer. Ahora, pastor, pero en mi caso, cuando yo he terminado, y esto pasa también, y esto me enseñó la experiencia, en el caso cuando yo he terminado, he podido ver hombres que a veces, en vez de recapacitar, en vez de arrepentirse, este hombre se corrompe aún mucho más. Eso es una señal que Dios quiere darte una nueva pareja. Quiere restaurar tu vida. Y eso es algo muy importante. Esa es una señal. Porque si Dios quisiera que vuelvas con él, sin duda él volvería. Pero como este se comenzó a perder aún mucho más, se va con otra mujer, tiene hijos con otra mujer. Dios quiso que yo me terminara con él porque Dios me va a dar otra pareja a mí. Y eso es así, mis amados hermanos. Y eso es algo que usted y yo debemos tener claro. Una de las cosas que a veces le cuesta a una mujer y a un hombre separarse es justamente eso. ¿Qué pasa si me separo y se vuelve peor? Usted no sabe si va a volver peor o no va a volver peor.
o si va a volver arrepentido. Eso usted no lo sabe. Pero sin duda, eso usted lo va a saber cuando usted ponga en práctica el consejo de Dios. Y ya lo sabe. Si Dios quiere que estés con Él, Él vendrá a ti. Dios tocará el corazón, hará lo que hizo con este hijo pródigo y volverá y te confesará y te pedirá perdón. Pero si no hace estas cosas, entonces es porque ya Dios quiere que tú rehagas tu vida. Y claro que puedes rehacer tu vida. Claro que puedes rehacer tu matrimonio en el Señor. Y eso es algo muy importante. Por eso dice el Señor, mire lo que dice 1 Corintios 7:16. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo o salva a tu mujer? Nosotros no sabemos. Si se salvará o no se salvará, nosotros no lo sabemos. Eso lo sabe Dios. Pero Dios nos va a mostrar a través de las acciones que vamos a ver después que nos hayamos separado o hayamos terminado, sin duda, esta relación. Y eso es algo muy importante, mis amados hermanos, que debemos siempre de poner en práctica. El cómo terminar, eso lo vamos a ver el día jueves. Pero para terminar, hoy quiero decirte, a veces hay tantas cosas que nosotros vamos a lidiar en nuestro matrimonio. Tal vez tú vas a lidiar con tu carácter, como mujer vas a lidiar con tu forma de ser, ya seas tú o sea él. Tantas cosas que a veces vamos a luchar y vamos a pelear en nuestros matrimonios. Pero algo yo te voy a decir, que muchas veces intentas cambiar, intentas dejar aquellas cosas, pero a veces vuelves a caer en el mismo error. Y eso se debe a muchos factores. Tal vez por una maldición de tus ancestros. Tal vez porque los amigos que te rodean son justamente ellos que cometen esos errores y te están haciendo igual a ellos. O por diferentes casos. Pero algo yo te voy a decir. La Escritura nos habla en un texto, y con esto termino, Romanos 8:26. Mire lo que nos dice aquí el Señor en su palabra. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice. No sabemos cómo pedirle al Señor, ayúdame a cambiar esto. Yo no sé cómo pedirle para que haga de mí una nueva mujer, un nuevo hombre. No sé, dice, cómo pedirle. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros en gemidos indecibles. Entonces, eso es algo muy importante que usted y yo debemos entender. A veces hay tantas cosas, tantos errores que podamos cometer como esposo o como esposa. Tantas cosas que vamos de repente nosotros, ciertas acciones que van a herir a nuestra pareja. Pero es muy importante que usted entienda algo tan importante, que estas cosas no podemos sacarlas nosotros mismos. Necesitamos ese toque divino, esa ayuda divina que viene de parte de Dios. Tú necesitas, yo necesito que Dios nos ayude en nuestra debilidad. Dice su palabra, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice el Señor. Y Él intercede por nosotros. Si tú te acercas a Dios, va a ocurrir dos cosas. Él te va a ayudar en tu debilidad y va a comenzar a interceder por ti. Estas dos cosas van a pasar dentro de ti si nos acercamos a Dios con todo el corazón. Yo no sé qué es lo que de repente te cuesta cambiar. Lo desordenado que eres. ¿Te cuesta cambiar de repente de ser más amoroso, más cariñoso? ¿Te cuesta de repente mostrarle afecto a tu esposa delante de tus familiares? ¿Te cuesta andar agarrado de la mano de tu esposa en la calle? A veces tu esposa te dice, mira cariño, yo no entiendo, te avergüenzas de mí, no sé qué pasa, pero nunca me muestras amor ni me agarras la mano en la calle. Como que siento que tal vez te avergüenzas de mí delante de tus compañeros. Y a veces tú dices, no sé, a veces no sé qué me pasa, quiero cambiar pero no puedo. A veces hemos escuchado a cuántas personas, ya mi amor, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a dejar esto, ya mi amor, por ti, por mis hijos lo voy a dejar todo esto, pero vuelve a caer en el mismo error. ¿Y saben por qué? Porque hay cosas que no podemos vencerlas con nuestras fuerzas humanas. Necesitamos esa ayuda divina de parte de Dios. Y el Señor se ofrece diciendo, yo te voy a ayudar en tu debilidad y voy a interceder por ti, porque a veces no sabes cómo hacerlo. Yo lo voy a hacer por ti. Ahí donde estás, querido hermano y hermana, hoy queremos hacer una oración especial y vamos a orar por los matrimonios. Yo no sé qué es lo que tal vez tu esposo o tu esposa está cometiendo ciertos errores que es reincidente en lo mismo, y como que ya eso está apagando las llamas del amor y como que tú quieres terminar esa relación.
A veces es importante, mi amado hermano, hacerlo conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Puedes acabar una relación? Claro que la puedes acabar. Claro que puedes terminar con una relación. Pero vas a estar en paz y en tranquilidad cuando lo haces conforme a la palabra de Dios. Yo no sé qué es lo que luchas contigo mismo. Y la mayor lucha que a veces vas a tener son los mismos errores que tuvieron tus padres o que tuvieron tu madre. Son los mismos errores que tuvieron los abuelos o que tuvieron los bisabuelos. Y para quitar esos errores, usted y yo necesitamos pedirles ayuda al Espíritu Santo. Ayúdame a cambiar. Yo sé que tú me has dado un hijo con esta mujer, o me has dado un hijo con este hombre, y yo sé, Señor, que es tu voluntad que yo esté con él. Pero ayúdame a hacerla feliz. Este carácter que tengo, estos impulsos, estos celos, estas amarguras, estos pensamientos que vienen a mi vida, no me dejan hacerlo feliz. Y acércate al Señor, y yo sé que Dios te va a ayudar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Si tú vas a empezar una nueva relación, dile: Señor, ayúdame a empezar esta nueva relación con tu ayuda. Ayúdame, Señor, a ser de ayuda idónea a mi pareja. Y ahí clámale al Señor con todo tu corazón. Yo sé que Dios va a hacer una obra especial. Padre, yo te pido por cada uno de tus hijos y por cada una de tus hijas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí oramos, Señor, por cada uno de ellos.